Entonces nosotros tendríamos tres archivos, el árbol ABL, nodo ABL y por supuesto siempre el main que nos sirve para probar cómo está construido nuestra estructura. En el main les dejé varios ejemplos y a medida que nosotros vayamos avanzando los vamos a ir revisando, ¿ya? Pero por ejemplo tenemos una rotación simple a la derecha, otra rotación simple a la derecha ya, pero si se fijan esta es bien simple. Esta es cuando tenemos el caso que tenemos que guardarlo, por ejemplo, este archivo, o sea, este nodo en un temporal. Luego tenemos dos ejemplos más para rotación simple a la izquierda. Luego dos ejemplos más para rotación doble, derecha a izquierda. Y finalmente dos ejemplos más para rotación doble, izquierda-derecha. Si se fijan, la estructura del ejemplo, este vendría siendo nuestro nodo raíz, su hijo izquierdo, el hijo izquierdo de 12, ¿cierto? Y lo que está en paréntesis vendría siendo su factor de equilibrio. Por ejemplo, como este es una hoja, tenemos el factor de equilibrio 0. Luego el 12, acuérdense que el factor de equilibrio se calcula altura del subárbol izquierdo menos la altura del subárbol derecho. Entonces el 12 sería 1. Y finalmente el nodo raíz, con valor 20, tendría el factor de equilibrio 2. En este caso, ¿cierto?, tendríamos un problema. Y lo que correspondería hacer sería hacer una rotación hacia la derecha para que se equilibre. Si nosotros ejecutamos el código, vamos a ponerle aquí, ejecutar. Fíjense que acá, primer ejemplo, en rotación simple a la derecha, tenemos el ejemplo 1, ¿cierto? Y automáticamente ya está balanceado, ¿cierto? Eso es lo que correspondería. No, por ejemplo, no correspondería mostrar un árbol así, porque acuérdense que ese es el paso previo. Si se fijan, el último nodo que nosotros insertamos fue el 5, entonces yo ahí dibujé, ¿cierto?, una fotografía del estado previo o el estado con problema de la ABL para que se pudiera ejemplificar. Pero en definitiva, una vez que se inserta el 5, se detecta el problema y se balancea al tiro. Y por eso nosotros por pantalla podemos ver que está el árbol ABL balanceado. Ya, dicho eso, pasemos a revisar rápidamente nuestro nodo. ¿Ya? El nodo de la ABL es muy similar, ¿cierto?, al del ABD. Tenemos por un lado los nodos izquierdo y derecho, que corresponden obviamente hijo izquierdo, hijo derecho. Tenemos la key, que es nuestro dato a almacenar, pero aquí tenemos una variante. Recuerden que nosotros tenemos que saber, o calcular, mejor dicho, el factor de equilibrio. Si nosotros no tuviéramos este atributo, tendríamos que ir buscando todas las alturas de todos los nodos, y eso es costoso. Entonces, una forma de optimizar ese proceso es agregando este pequeño atributo en nuestra clase nodo. De tal forma, nosotros tendríamos que, para obtener, por ejemplo, el factor de equilibrio de algún nodo, solamente vamos directamente a consultar a su hijo izquierdo y su hijo derecho, ya los atributos de altura. Y ahí hacemos la resta. Ahora, ¿qué encuentran extraño acá? Dice que al momento de la creación de un nodo, obviamente en la línea 14 nos dice que vamos a darle el dato, está representado por la variable d, y se le asigna aquí, ¿cierto?, para que se almacene en el nodo. Pero dice que la altura va a ser igual a 1. Esto solamente, para que lo tengan en consideración, es por conveniencia, ya que en definitiva nosotros aquí no estamos consultando por la altura real del nodo. Por ejemplo, para que se entienda, acá en el nodo 12, nosotros queremos preguntar por la altura de 5 y la altura del subárbol derecho, que es 20. ¿Ya? Entonces al tiro preguntamos por la altura de 5 y la altura de 20. Obviamente en estos casos cada uno tiene el valor 1, ¿ya?, porque están al mismo nivel, ¿ya?, y de esa forma lo calculamos. O sea que, en resumen, lo que nosotros estamos calculando acá sería la altura si es que nuestro padre está preguntando por la altura de nosotros, ¿ya?
O sea que aquí, por ejemplo, en el 25 también sería 1, aquí en el 20 sería 2 y acá en el 15 sería 3. Esa sería la forma de implementación, ¿ya? Esto es netamente por un tema de implementación. Si ustedes, por ejemplo, lo quieren dejar como un 0, cuando ustedes después pregunten por las alturas, podrían perfectamente agregarle un 1. Sigamos entonces, ya con eso explicado podemos ver el tema de la inserción. Vamos a ver esto que se vea mejor. Acá. Entonces, como siempre, el árbol ADL, ¿cierto? Nosotros tenemos un root y desde ese root nosotros podemos acceder a los siguientes nodos que están correlando del root. Bueno, este es un método que dice que limpiamos todo el ADL solamente diciéndole que el root va a ser igual a null. Es un método auxiliar que yo coloqué solamente por efectos del main. Si se fijan acá, estoy haciendo varios ejemplos y antes del siguiente ejemplo, yo limpio el árbol, o si no, obviamente me van a quedar un árbol mezclado con los nodos. Ya, veamos entonces lo importante, el insertar. Como siempre, esto es recursivo. Recibimos en nuestro método público la clave y en el método privado, ¿cierto? Tenemos que sobreescribir root llamando al método recursivo y le pasamos, ¿cierto? Root y la clave a insertar. Luego, en nuestro método privado, muy similar a como lo vimos en el ABB, ¿ya? Si nodo actual es igual a nulo, ¿ya? Retorna al tiro, ¿cierto? La creación de un nuevo nodo. Si en esta parte, si la clave a insertar es menor que nodo actual.key, en otras palabras, si el valor que queremos insertar es menor que el valor del nodo que nosotros estamos revisando, tenemos que visitar, ¿cierto?, su hijo izquierdo, recursivamente. Si es mayor, visitamos su hijo derecho. ¿Ya? Esto es porque nosotros tenemos que ir navegando, ¿cierto?, según las reglas del ABB, para poder insertar correctamente y bajo esa lógica, ¿cierto?, nuestro nuevo nodo o nuestro nuevo valor. Y acá hay una salvedad, dice si la clave está duplicada, retorna el mismo nodo encontrado. O sea que, como les decía en los laboratorios anteriores, la estructura básica de un ABB y un ADL es que no tenemos números duplicados, ¿ya? O sea que si queremos insertar un nuevo nodo, no va a hacer nada, solamente va a retornar el mismo nodo encontrado. Y aquí viene la diferencia, ¿ya? A excepción de esto, era prácticamente igual a un ABB, perdón. Ahora, la gracia del ABL, recuerden, es que se tiene que balancear. Por lo tanto, nosotros, luego de la inserción, tenemos que ir actualizando nuestros nodos. Si se fijan, acá en esta parte, nosotros al tiro tenemos que retornar, por ejemplo, el nodo actual. Siempre en algún momento, si nosotros queremos hacer la inserción, va a retornar esta parte, ¿cierto? Y acá, la altura, recuérdense que se va a crear en 1. Este fue el nodo insertado. Pero, como les decía, ¿cierto?, en las prácticas, cada vez que nosotros insertamos, nosotros vamos a tener que ir actualizando las alturas. En este caso tenemos que ir actualizando las alturas para que después podamos calcular el factor de equilibrio sin problemas. Entonces, sigamos. Vamos acá. Y lo que tenemos que hacer posterior a la inserción sería actualizar la altura del nodo actual. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos un pequeño método que se llama max. ¿Ya? Lo vamos a ver muy rápidamente. Lo único que hace es comparar entre dos números recibidos y nos devuelve el máximo. Si se fijan, A es mayor que B, entonces devuelve A, si no, devuelve B. Vamos al insertar. Y acá está. Entonces, ¿qué nos interesa? Recuerden que la altura es máximo valor de la altura del subárbol izquierdo versus el de la derecha. ¿Ya? Entonces, aquí preguntamos, ¿cierto? Con el método getAltura, perdón, lo pasamos a revisar al tiro, aquí está, getAltura, si el nodo, por ejemplo, tenemos un nodo nodo hoja, y preguntamos por la altura de su hijo izquierdo, ¿ya? Y no existe, es nulo, va a retornar 0. Si existe el nodo, ¿ya?, va a retornar, ¿cierto?, el valor que nosotros tenemos almacenado en el nodo,
y que el atributo se llama altura. ¿Ya? Eso es lo que le comentaba al principio. Volvamos entonces a la inserción. Si se fijan, acá ocupamos varios métodos auxiliares para ahorrarnos un poco de código, porque se llaman varias veces. Entonces, nosotros para actualizar la altura tenemos que comparar, ¿cierto?, la altura del subárbol izquierdo con la del subárbol derecho, y elegimos la más grande por el método max. Y luego le sumamos 1. Acuérdense que a medida que se vaya actualizando tenemos que obviamente refrescar la altura, porque con el nodo insertado tenemos que agregarle 1 a ese contador. ¿Ya? Luego tenemos el factor de equilibrio, ¿ya? Y lo calculamos acá. Veamos rápidamente el método. Como les decía, el factor de equilibrio es la altura del subárbol izquierdo menos la altura del subárbol derecho. ¿Ya? Si obviamente no existe, vamos a retornar, ¿cierto?, que es 0. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos calculado, ¿cierto?, nuestro factor de equilibrio, podemos ir visualizando si es que nuestro ABL está balanceado. ¿Cómo sabemos, cierto, cómo hacer la rotación? Ya sea izquierda, derecha, o simple, o doble, ¿cierto? Porque el algoritmo no da nada por sentado. Al algoritmo nosotros tenemos que decirle literal cuál va a ser, ¿cierto?, la condición para hacer una rotación u otra. Entonces, el mismo ejemplo del main, tenemos este caso. Por ejemplo, si nosotros queremos insertar el 5, ¿qué pasó acá? Actualizamos las alturas y nos quedó que en el nodo 20 tenemos el factor de equilibrio en 2. Entonces, ese es un problema. Tenemos varias condiciones que las vamos a ir viendo de a poco, pero empezamos con la primera. Dice, si el factor de equilibrio, FE, es mayor a 1, significa que tenemos un problema, ¿cierto? Tenemos que hacer una rotación. ¿Pero cuál rotación? ¿Izquierda o derecha? ¿Ya? Y aquí viene la otra condición. Si el número que nosotros insertamos es menor que el valor del hijo izquierdo del nodo con problema, o sea, significa que la inserción se hizo a cabo. Y por lo tanto, tenemos que hacer una rotación a la derecha. ¿Ya? Ahora, al revés, si el nodo con problema está acá, esta es una rotación simple a la izquierda, nos va a quedar, ¿cierto?, menos 2 el factor de equilibrio. Por lo tanto, la condición o la pregunta diría, si el factor de equilibrio es menor a menos 1, ya tenemos un problema, ¿cierto? Pero la siguiente condición es, si es que el valor que nosotros acabamos de insertar, en este caso es 20, es mayor al hijo derecho del nodo actual, que en este caso es 12. O sea, como obviamente 20 es mayor que 12, significa que nosotros cargamos nuestro árbol hacia la derecha y por lo tanto, como tenemos el problema en 5, corresponde una rotación a la izquierda. De esa forma el algoritmo puede identificar, ¿cierto?, para qué lado son las rotaciones. Ahora, eso con respecto a las rotaciones simples. Ahora las rotaciones dobles. Si se fijan, la condición de factor de equilibrio es la misma. Factor de equilibrio mayor a 1. Y acá dice factor de equilibrio mayor a 1. ¿Ya? Lo que cambia es la segunda condición. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este problema, también es cierto, el 12, su factor de equilibrio es 2, se cumple esta condición, pero la segunda dice, si la clave que nosotros acabamos de insertar, que en este caso es 8, es mayor que el hijo izquierdo, ¿ya? En este caso 5, significa que tenemos una rotación doble, que es la izquierda-derecha. Y de esa forma nosotros discriminamos entre esta, la doble, ¿cierto?, con la simple, que es esta. Si se fijan, acá la pregunta es si es que se insertó en este lado. Ahora, en el caso de la doble, la pregunta es si es que se insertó a la derecha del nodo 5. ¿Ya? ¿Se entiende? Por lo tanto, una rotación doble no es más que hacer dos rotaciones simples. ¿Ya? Una para un lado y el otro para el otro. No existe, por ejemplo, programar una rotación doble. Lo que estamos haciendo
es que el hijo izquierdo del nodo actual le hacemos una rotación hacia la izquierda y luego hacemos una rotación hacia la derecha con respecto al nodo actual. El que tiene problemas sería, por ejemplo, el 12. Y eso es lo que retornamos. Y con eso ya está la rotación doble. Y de forma similar, tenemos la rotación doble derecha-izquierda. Tenemos nuestro caso con problema. El 5, ¿cierto?, tenía un problema y el 8 fue el que se acaba de insertar. Preguntamos si el factor de equilibrio es menor a menos 1. Exacto, ¿cierto?, porque el valor es menos 2. Y la condición acá sería si la clave es menor al nodo actual, ¿cierto? O mejor dicho, al hijo derecho del nodo actual, que en este caso es 12. ¿Es menor? Sí, porque se insertó, ¿cierto?, a la izquierda y por lo tanto hacemos una rotación doble, derecha e izquierda. Entonces al hijo derecho del nodo actual, en este caso es 12, le aplicamos, ¿cierto?, una rotación hacia la derecha. El 8 obviamente va a subir, ¿cierto? El 12 va a quedar como hijo derecho de 8. Y luego aplicamos una rotación hacia la izquierda. ¿Ya? ¿De quién? Del nodo actual, o sea, de 5. Finalmente nos quedaría el 8 como raíz, el 5 como hijo izquierdo y el 12 como hijo derecho de 8. ¿Ya? Todo eso, cuando ya tenemos todo equilibrado, hacemos un retorno, ¿cierto?, de nuestro nodo actual. ¿Por qué siempre tenemos que preocuparnos de esto? Porque, como es recursivo, fíjense que esto se va rearmando a medida que va volviendo en la recursividad. ¿Ya? Por lo tanto, es importante hacer ese retorno. Por eso, por ejemplo, acá, si la clave está duplicada, no se hace nada, ¿cierto? Y retornamos el valor actual para que el árbol se tenga que rearmar.